Idea del suceso, el acontecimiento que acaba de suceder en Siria. Es algo inusitado, es algo sorpresivo. Todavía les voy a dar nada más unos botones de muestra para que se den cuenta de lo que está pasando en el mundo. Todavía hace 2 semanas, la mayor parte de los escatólogos en el mundo entero, teólogos, apologistas, etcétera, etcétera, mucho menos la gente que no es cristiana, desde luego, ¿no? Estoy hablando de personas involucradas en el estudio de la Biblia. Yo mismo me involucro también. Nunca nos habíamos imaginado jamás que Rusia iba a salirse de Siria junto con Irán. Jamás. ¿Por qué? Sobre todo que fue en menos de 10 días. Porque Rusia tiene una base naval en Siria, en Tartus, que es la única base naval que tiene en el Mediterráneo. Entonces imagínense nada más. Yo siempre prediqué, no es que el día que alguien se acerque a Siria o que Israel quiera atacar Siria o cualquier cosa, Putin va a entrar inmediatamente porque estratégicamente no le conviene que nadie pueda acercarse a esa base naval, y menos de Irán. Irán todavía hace 2 semanas era la nación más poderosa para sostener a todos los grupos terroristas del mundo entero. Llámese Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, los Hutis de Yemen, la península arábica, hasta los mismos talibanes de Afganistán y de Pakistán. ¿Qué sucedió en Siria? De una forma inesperada, después de 50 años de dictadura de la familia Assad, cayó Siria, aun cuando hay mucha historia detrás de esta nación desde el tiempo de Abraham. No quiero detenerme con todo eso. Vamos a empezar ahora con el estudio de un régimen dentro de Siria que se llamaban los alewitas o alewites, que es una rama de creencia dentro del Islam que tratan de ellos de separarse de las demás dictaduras y de los demás movimientos religiosos. Los alewitas son una minoría muy reducida, muy cerca del Islam chiita, porque el Islam, acuérdense, tiene 2 ramas, los sunis y los chiitas. Algo que no le gustaba nunca a los sunis de Siria, porque la mayor parte de Siria eran sunis y hay un enfrascamiento continuo entre sunis y chiitas. El exdictador Bashar Assad, al que acaban de sacar, que ya huyó a Rusia, era un hombre rudo, sanguinario, cruel, posiblemente más cruel que Adolfo Hitler. Fíjense lo que le estoy diciendo. Era un hombre que asesinaba hombres, mujeres, niños. Vamos a ver cuántos cadáveres encontraron que deshizo en ácido de niños, mujeres y de hombres. Estamos hablando más de 80,000 muertos civiles que sus mismos soldados mataron. Cuando el padre de Bashar Assad, que se llamaba Hafez, murió, este hombre que está ahorita refugiado en Rusia estaba estudiando en Londres y lo mandó traer y le dijo: por favor, Bashar, vente para acá porque ya necesitamos aquí que la familia continúe. Repito, eran 50 años de dictadura de una familia, del abuelo, del papá y del hijo. Este hombre, Assad, era oftalmólogo, estaba en Londres trabajando como oculista. Entonces él no sabía nada de política ni de mucho menos, pero sin embargo la necesidad hizo que él viniera a Siria a enfrentarse a eso. Y fue llamado a ocupar el puesto. Su padre, sin embargo, ha sido el más cruel y el más sanguinario de todos los dictadores, posiblemente del Medio Oriente, en los últimos 50 años. Porque no solamente masacró y puso en ácido a civiles de su propia nación, sino que también usó armas químicas contra su propio pueblo. Y además
le permitió a Rusia y a Irán entrar a ayudarlo para masacrar a todo aquel que pudiera oponerse. En los 13 años de guerra civil que tuvo Siria desde el 2011, más de 60,000 sirios perdieron la vida, muchos de ellos por los mismos soldados de Bashar Assad. Por más duro que pelearon los rebeldes, no pudieron derrotar a las minorías gobernantes alauitas, porque, repito, Assad tenía a Rusia y a Irán de su lado. Pero en este último ataque de hace 1 o 2 semanas, Siria y Turquía comenzaron, o los rebeldes de Siria se unieron con el presidente Erdogan de Turquía y con Qatar, que es otra nación árabe, para pelear al lado de los rebeldes. Y comenzaron a avanzar sin que nadie se diera cuenta, primero hacia la ciudad de Alepo, después llegaron a Hama o Hama, a Homs, y finalmente tomaron la ciudad más antigua del mundo, Damasco. Es de las ciudades más antiguas del mundo. Assad salió corriendo hacia Rusia cuando ya llegaron a Damasco y fue gratamente bienvenido por el presidente Putin, principalmente porque llevaba con él sus cuentas bancarias de 160 millones de dólares. ¿Quiénes son los principales protagonistas de este conflicto en Siria? Los principales agresores de la guerra fueron los rebeldes suníes y los kurdos. Los kurdos es un poblado que son de las pocas etnias en el mundo que no tienen una tierra. Han andado, ¿verdad?, tratando de que los acepten en Siria, en Irak, en Turquía y también en el Líbano. Pero todos han sido desplazados y principalmente el presidente Erdogan de Turquía los odia y los ha perseguido y está tratando de impedir que puedan realmente entrar a Siria, pero los kurdos ya se encuentran mezclados con los drusos, con los kurdos, con los sunitas y con los chiitas dentro de Siria. Ahorita Siria es una ensalada del chef. Ahorita Siria es una olla express con casi todos los grupos rebeldes ahí en Siria, bajo un gobierno de un hombre llamado Jalani, que vamos a ver más adelante que no es un hombre, pero fue excomandante de Al-Qaeda, excomandante de ISIS y ahora es el jefe de los rebeldes en el país de Siria. Los kurdos son el más grande grupo en el mundo, repito, sin tierra. Cubren la parte de Turquía, Irak, Siria, Irán, con aproximadamente 40 millones de personas, y la mayoría de los kurdos son musulmanes suníes. Ninguna de estas 4 naciones los ha aceptado y han tratado de echarlos fuera y los han perseguido. Pero de mayor impacto en la guerra civil fueron los rebeldes suníes, y el grupo más grande fue el que ahora es el jefe de todos los terroristas, que se llamaba Ahmed al-Sharaa. Ahmed al-Sharaa es el jefe que se puso el nombre de al-Jolani, pero su nombre es Ahmed al-Sharaa, con un grupo árabe que acaba de resurgir en el Medio Oriente. Ya oímos a Al-Qaeda, ya oímos a los talibanes, ya oímos a los de Jehová, etcétera, etcétera. Su nuevo grupo se llama en árabe Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham, que significa la Organización para la Liberación del Levante. ¿Qué cosa es el Levante? El Levante reúne a 4 principales naciones árabes: a Siria, a Líbano, a Israel y a Jordania. Entonces ahora este hombre, bajo el nombre de la Organización para Liberar al Levante, se cree, ¿verdad?, que es otra vez el califa que va a poder establecer el califato en todo el Medio Oriente. Yo les decía a ustedes que este suceso y este acontecimiento ha sido de una forma dramática, sorprendente, que nos indica claramente ya
sin ninguna duda alguna, lo cerca que estamos que Jesús venga por nosotros. Esta es una de las profecías, lo vamos a ir viendo, más importantes, principalmente porque los que estudiamos las profecías habíamos creído que Rusia iba a tener un protagonismo, de acuerdo a Ezequiel 38 y 39, la famosa batalla de Gog y Magog, y que iba Irán también, porque Irán va a formar parte del gobierno futuro del anticristo, pero ahora vemos que no es así, que Rusia queda completamente descoyuntada y que Estados Unidos también. Ahorita dos naciones que están en conflicto, tratando una con la otra de destruirse, van a quedar completamente fuera del campo de juego, de la partida de ajedrez, donde se va a llevar a cabo la Tercera Guerra Mundial. Les recomiendo que la busquen. Ayer fue lo que compartí el tema, la Tercera Guerra Mundial, en el desayuno, y donde expliqué claramente que ninguna de estas guerras nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial será el final de la segunda venida de Jesucristo y nosotros ya venimos con Él. Así que nosotros no vamos a estar en la Tercera Guerra Mundial. Entonces vemos nosotros que sin embargo este jefe rebelde se hace llamar Abu Mohamed al-Jolami, es comandante de Al-Qaeda, de ISIS, y actualmente está siendo financiado por Turquía y por Qatar. Veamos ahora el lado positivo de esta ocupación y el lado negativo de lo que acaba de pasar en Siria. De alguna manera, esta ocupación ha beneficiado a Israel de la siguiente manera. Este grupo de rebeldes se están peleando entre ellos. Número uno, porque al principio, la primera semana, trataron, ¿verdad?, como eran de diferentes etnias, diferentes sectas, diferentes religiones, pues todos querían tomar participación y tomar el protagonismo. Pero estos terroristas, aunque se odiaban unos a otros, se unieron a Jolani porque vieron que él llegó a Damasco, y al llegar a Damasco todos se calmaron y se dieron cuenta que Siria estaba en manos de todos ellos, y que el momento que surge un líder, ya puede el líder decirles: ustedes acá y ustedes allá. Entonces esto desapareció, y esto fue una de las cosas positivas que sucedieron. En segundo lugar, estos grupos buscaban la venganza contra el presidente Assad, contra el dictador Assad, porque solo lo que hizo Assad en una sola prisión en el pueblo de Sednaya, al norte de Damasco, encontraron 75,000 ejecuciones y una inmensa tumba con miles de esqueletos de prisioneros que habían sido sus cuerpos deshechos en ácido, además de 150 fosas con más de 100,000 cadáveres. Todos estos prisioneros que ejecutó el gobierno de Assad eran parientes y familiares de los que se encuentran ahorita como rebeldes tratando de derrocar, que ya lo hicieron, el gobierno o la dictadura del presidente Assad. Y por eso están felices, porque todos estos muertos, ellos eran familiares de ellos o amigos cercanos. Todas estas matanzas no solamente fueron de Assad, también, repito, Irán y Rusia participaron en estas masacres. Y en tercer lugar, el tercer lado positivo de esta ocupación es que el ejército de Israel, ¿verdad?, fue el que realmente ha tratado de cuidar todo, porque entre la frontera de Siria y en la frontera de Israel, muchos de ustedes saben, los que hemos ido a Israel, que en el norte de Israel está el mar Galilea, el mar de Galilea, y está una frontera, ahí lo ves, con Siria, y son casi vecinos los sirios y los judíos. Entonces, hace algunos años, entre la frontera de Israel y entre la frontera de Siria, se formó a 40 kilómetros de la frontera de Israel
una zona que se llama de amortización, una zona neutral por las Naciones Unidas. Entonces, esta zona que aparece en azul en muchos mapas, no podían entrar ni los sirios ni tampoco los judíos. Era una zona neutral de vigilancia y estaba en lo que se llama el monte Hermón, y que de acuerdo al libro de Enoc fue donde descendieron casi 200 ángeles en el Medio Oriente en los tiempos del diluvio universal. De acuerdo al libro de Enoc, es lo que eso dice el libro de Enoc. El monte Hermón mide 2.817 metros sobre el nivel del mar, y es el punto más alto donde Israel ahora, cuando los rebeldes entraron, las Naciones Unidas, los cascos azules de las Naciones Unidas salieron corriendo de esta zona neutral. Dijeron, por si acaso nos vamos corriendo. ¿Qué hizo Netanyahu? Que ahora lo quieren nombrar el héroe del Medio Oriente y el segundo Churchill del Medio Oriente, porque ha sido un hombre, ha librado a Israel lo que en toda la historia, desde el tiempo de los jueces y el tiempo de Josué, nadie había hecho, de librarlos de los grupos terroristas a su pueblo. Entonces, ahora Israel corre inmediatamente y toma la colina del monte Hermón desde hace 6 días. Y ahora desde esa colina del monte Hermón pueden ver todo lo que pasa en Siria y lo que pasa en el Líbano, y lo que pasa también muchas veces con los telescopios que tienen hasta llegar a Irán. O sea, es un punto estratégico que le convenía a Israel, y hace mucho tiempo que lo querían tomar. ¿Ves? Destruyeron, y ahora Israel, en segundo lugar, cuando entran los rebeldes, tenían esta preocupación, que los rebeldes no tomaran las armas que dejó Rusia, que dejó Irán y que dejó el dictador Assad. Escuchen lo que hizo en 48 horas Israel, en cuanto vio que estaban avanzando los rebeldes hacia Damasco. Escuchen esto: destruyeron sus bases navales con 15 barcos de guerra, docenas de misiles. La Fuerza Aérea de Israel fue completamente, entró a dañar todos los campos de aterrizaje en Siria. Destruyeron sus baterías antiaéreas derribadas, sus misiles Scud, todos sus jets destruidos, radares, tanques, centros de entrenamiento, helicópteros, lanzadores de misiles, almacenes de armas químicas, etcétera, etcétera, etcétera. Quedó Siria completamente pelona. Los rebeldes ya no podrían usar esas armas. Y de esta forma vemos nosotros que vuelve Dios, el Dios del cielo, el Santo de Dios de Israel, a decir: este es mi pueblo, nunca será destruido. ¿Qué es la Siria actual? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Es evidente que todos quieren que esta guerra termine, incluyendo los rebeldes. El jefe de todos ahora, de todos estos rebeldes, Jolani, acaba de decir estas palabras: hemos regresado a la estabilidad. El pueblo sirio estaba exhausto y no queremos pelear más. Tampoco tenemos planeado movernos hacia Israel, pues nuestra preocupación era Irán y Hezbollah, que llevaron a cabo estas masacres. Escuchen esto: toda esta serie que vamos a tratar es para que ustedes se den cuenta cómo piensa el Islam, porque es una ignorancia tremenda la que existe en el mundo acerca de cómo piensa el Islam. ¿Por qué queremos nosotros como cristianos entender cómo piensa el Islam? Porque el Islam, como lo vamos a ver más adelante, tiene en su teología que están esperando al 12º imán. Todo esto lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué significa esto? Que están esperando a la reencarnación o al sucesor de Mahoma. Y de acuerdo a la ley del Islam, es un niño, el 12º imán, que se encuentra en un pozo, en una cueva, que la Biblia llama
el abismo. Atención, y que va a salir del pozo en estos tiempos que estamos viviendo. Vean ustedes en dónde nos encontramos. Y cuando Él surja de ese pozo, va a convertirse en el califa, a establecer el califato en todo el Medio Oriente. Y entonces va a venir otro hombre llamado Jesús, que le llaman en árabe Isa, I-S-A, Isa, y que lo va a ayudar a destruir al mundo entero para establecer la religión del Islam. Muy bien, este Mahdi, que le llaman el Mahdi, que es el Mesías que están esperando, para nosotros va a ser el anticristo. El Mesías que está esperando el Islam es en la Biblia el anticristo, y lo vamos a ver y no se imaginan la cantidad de detalles que hay entre este personaje y el anticristo de la Biblia. Entonces, esto es asombroso, vuelvo a repetir, porque es el momento en que ellos ya quieren tomar el Medio Oriente, y es el momento en que la Biblia dijo que surgiría el anticristo. Y si el anticristo surge, va a ser muy difícil que nosotros lo conozcamos. Yo ni lo quiero conocer. No estamos esperando nosotros al anticristo, estamos esperando a Jesucristo. Sin embargo, dentro de la filosofía y la política y la narrativa del Islam, ellos, cuando se enfrentan a los no musulmanes, que les llaman infieles, les dicen, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, Yasser Arafat y el presidente Yitzhak Rabin, ministro de Israel, y atrás de ellos el presidente Bill Clinton en la Casa Blanca. Viene Arafat, le da la mano al ministro Yitzhak Rabin, mucho gusto, tenemos la paz, y Clinton los respalda y firman un tratado. Esta es la voz de Arafat en el mundo occidental. Arafat toma el avión al otro día y regresa con los suyos y les dice: les he mentido. Porque para ellos mentirles a los no musulmanes no es pecado delante de Alá. Entonces, nunca, jamás de los jamases, Israel ha creído lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque no es cierto. Es la forma en la que manejan ellos su política. Entonces, cuando ahorita todas las naciones están hablando, vamos a tener dos estados dentro de Israel. El estado palestino, ¿verdad? Que ya casi desapareció el grupo terrorista de Hamas, y Israel. Y si se juntan y Israel le da la oportunidad a los pobrecitos palestinos para que puedan fundar una nación junto con Israel, va a haber paz entre Israel. Israel está invadiendo Palestina o Gaza, o a los palestinos, no le están dando de comer, los tiene completamente, ha matado muchos civiles, etcétera, etcétera. La víctima son los terroristas y no Israel. Y los judíos saben perfectamente bien. Ellos han firmado desde 1948, cuando David Ben Gurión nombraron primer ministro de Israel, que les han ofrecido la paz. En 2007 le dijo al Fatah, Hamas, Israel: ahí está Gaza, hagan ustedes lo que quieran. Y había cantidad de reservaciones judías dentro de Gaza, con judíos viviendo. Y llega Israel y les dice a todos los judíos de Gaza: sálganse, porque ahora es de los palestinos este terreno. Y los judíos les dejaron hospitales, les dejaron campos de fútbol, les dejaron departamentos, les dejaron colegios para los niños, les dejaron asilo para ancianos. Y cuando se salieron los judíos que habitaban Gaza por órdenes del gobierno de Israel, ¿saben lo que hicieron los palestinos? Quemaron los campos de fútbol, quemaron los hospitales, quemaron todas las cosas que los judíos dejaban ahí, porque dijeron: no queremos que nada huela a judío. Y desde el 2007 que se salieron los judíos, no volvieron a intervenir. Y entonces ellos se dividieron entre Al-Fatah, el gobierno de Mahmoud Abbas, y comenzaron a formar un grupo que se llamó Hamas. Porque ellos decían: si queremos exterminar a Israel, no queremos un gobierno, necesitamos un grupo militar.
y no lo tenemos. Entonces formaron militarmente a Hamás. Y entonces Hamás, ya que se armó 2008, 2009, 2010, comenzaron a mandar misiles casi todos los días a Israel. Y dale, y dale, y dale, y dale, hasta que el 7 de octubre del año pasado dijo Netanyahu: estamos hasta aquí de ustedes. Entran y matan a 1,200 judíos, se llevan a 240 rehenes a Gaza, meten en el horno de microondas a niños de 3 o 4 meses en frente de sus padres, le cortan la cabeza a judíos civiles en frente de esposas, les queman todas sus casas y todos los kibutz, y huyen y se esconden detrás de las escuelas y los hospitales. Ahí esconden sus bombas para que el mundo los victimice y para que ante el mundo los judíos sean los que cometieron genocidio. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Y esta narrativa se manejó en todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación manejaron esta narrativa. Y como la ONU y como la Organización Mundial para la Salud, la OMS, están asociados como un grupo antisemita, oíste muy bien. Las organizaciones más antisemitas son la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Además de eso, forman parte del grupo de izquierda totalmente en el mundo y del globalismo. Odian a Israel, como la Biblia lo ha dicho, que iba a crecer el antisemitismo contra Israel. Entonces, cuando la ONU les pedía a Hamás, a los palestinos: ¿cuántos civiles han matado los soldados de Israel? 50,000, 60,000, y publicaban en los periódicos, CNN principalmente: los judíos han invadido y han matado a 60,000 civiles. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Quién estaba proporcionando las estadísticas? El grupo guerrillero, el grupo terrorista. No el grupo de Al-Fatah, que es el grupo de Mahmoud Abbas, que es lo que representa el gobierno civil. No, eran los militares los que daban las estadísticas para victimizarse delante del mundo. Y el mundo creyendo y creyendo y creyendo y creyendo, así como creímos, bueno, creyeron, dijo el otro, en las vacunas. Lo mismo ha sucedido en el mundo, una ignorancia tremenda. Por eso tenemos que venir a la Biblia para poder buscar la verdad. Entonces, el Islam nunca va a cumplir lo que prometen. Su objetivo ha sido, es y seguirá siendo el mismo: el exterminio de la nación de Israel. Ahora, a través de Siria, están llevando ejecuciones masivas por todos lados y limpieza étnica con los grupos terroristas. Ahora veamos claramente la lista de los ganadores en este último conflicto y de los perdedores. Es verdad que ahora Rusia e Irán se salieron de la ecuación, pero si no hay una continua supervisión de las naciones, principalmente de Israel, la historia nos enseña que los locos se vuelven cada día más locos. Una persona que comienza a ser afectada de sus facultades mentales, si esa persona no es atendida inmediatamente, y ahora saben ustedes cuál es la Agenda 2030, prohibirles a las iglesias en el mundo que ayudemos a los homosexuales, a las lesbianas, a los transgéneros y a todas las personas que tienen problemas mentales, que los dejemos así. Vean ustedes que detrás de esta agenda, ¿qué es lo que se encuentra? Que el mundo enloquezca más, porque a los gobiernos les conviene vernos locos, porque es mucho más fácil de controlar. Un loco ya no discierne lo que está pasando, ya perdió la brújula, ya no sabe qué es bueno, qué es malo, ya no sé si hombre es hombre o es mujer o es hombre. Todo tiene un plan debajo de lo que nosotros podemos ver en apariencia, que es satánico. Y Satanás sabe, dice Apocalipsis 12, que le queda muy poco tiempo. Entonces se viene contra el mundo como no nos imaginamos. Veamos los perdedores, que fueron 3. Assad, el dictador, y su gobierno, aun cuando creerá que sus 160 millones de dólares en Rusia lo van a hacer feliz por un rato. En segundo lugar,
Rusia, ya perdió el poder Rusia sobre Siria y el Medio Oriente. Y en tercer lugar, Irán. Desde hace 45 años, Irán ha gastado billones de dólares en entrenar, armar y sostener a todos los grupos terroristas que han llegado a tratar de exterminar la nación de Israel. Y ahora Irán actualmente se ha debilitado grandemente, aunque no temporalmente. Veamos ahora los ganadores. ¿Quiénes ganaron con esta guerra? En primer lugar, los rebeldes sirios. Han peleado para derrotar al régimen de Assad, vengarse de lo que este dictador, ¿verdad?, cruel, asesino, masacró a sus familiares, a sus amigos, y lo han logrado. Pero no se puede confiar en ellos en el futuro. Número 2, Turquía. Gastó billones de dólares en armar y equipar a este grupo que se encuentra ahorita en Siria. Y Turquía tiene ahorita la más grande influencia en el Medio Oriente. Y es interesante que Turquía aparece en Ezequiel capítulo 38 y 39, que describe la Tercera Guerra Mundial como una de las naciones que se unirá al anticristo. Vamos a ver en esta serie que la Biblia ya está despejándonos completamente nuestra mente. Como dice Daniel 12, los entendidos van a entender. ¿Y cuál es nuestra labor como líderes espirituales? Iluminar a ustedes el camino para que vean lo que está pasando, para que entendamos todos que esto es alarmante, que necesitamos regresarnos a Dios con todo el corazón, que necesitamos regresarnos a nuestra familia, que los padres puedan amar a sus hijos, tener comunión con nuestros hijos y recordar que la familia es el baluarte, el cimiento, la roca que sostiene todas las sociedades, y el matrimonio es la institución más santa y más grande que Dios ha instituido en su santa palabra. El matrimonio es lo que forma la sociedad, y el ataque desde hace 5 o 6 años se vino así en contra de la familia. Es hora que le pidas perdón a tu esposa, es hora que le pidas perdón a tu esposo. Es hora que regresemos con nuestros hijos otra vez, que pasemos más tiempo con ellos, que platiquemos con ellos. Es tiempo de saber que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, la familia. La familia es el tesoro más grande. Ayer tuvimos una comida de pastores y les tuve que confesar a mis hermanos pastores lo que les digo ahorita a ustedes también. Mi esposa, les pido que oren mucho por ella, la operan esta semana. Y en todo este transcurso que estamos pasando por aguas profundas, mi esposa y yo, hace algunos días me despertó Dios. Yo le pedí a mi esposa, y Dios me dijo: ¿y tú qué? ¿Y tú cómo estás? Y me hizo ver Dios de una forma maravillosa, que le agradezco con todo mi corazón, porque es el Dios que servimos, áreas en mi vida en la que yo he fallado con mi esposa. Y comenzó a convencerme el Espíritu Santo que debo ser más amoroso con ella, más cuidadoso con ella, más detallista con ella, pasar más tiempo con ella, y no tanto que viajes y prédicas y por acá y por allá. Y me volvió a recordar Dios: Armando, tu principal oveja es tu esposa. Le pedí perdón a Dios, me hizo llorar muchísimo, me levanté, fui con Marta y le dije, nos decimos, me dice gordito, yo le digo gorda, de cariño, ¿verdad? Ninguno estamos gordos. Le dije: gordita, quiero decirte esto, Dios me hizo ver esto y esto y esto, y a través de esto y sufrimiento que estamos atravesando de tu enfermedad, te quiero pedir perdón. Y ella me contestó: le doy gracias a Dios porque va a hacer grandes cosas y está aumentando el amor de uno para con el otro. Es tiempo de arrepentirnos. Todos, ninguno somos perfectos.
Todos tenemos que examinar, como decía David, examíname, oh Dios. Ve si hay camino de iniquidad en mi vida, Padre. Llega un tiempo en que creemos que si alguien no nos dice que estamos mal, seguimos actuando y se vuelve una rutina. Hay muchos matrimonios que viven bajo el mismo techo y tienen años o meses divorciados emocionalmente. Hay matrimonios que ya no tienen que ver nada con los hijos y los hijos se decepcionan de nosotros los padres cuando no ven que somos una realidad. Y ahorita el alarma está tomando, Jesús viene. ¿Cuántos millones que se decían cristianos se van a quedar? Se van a quedar. Nunca examinaste tu corazón, nunca cambiaste tu actitud, nunca le pediste perdón a nadie. Y esto no puede seguir así. Es tiempo de volvernos a Dios. Le estoy hablando a los cristianos. Y si no lo eres, es tiempo que examines si realmente eres cristiano. Netanyahu ha cumplido lo que prometió, ha traído la paz a Israel. ¿Y qué significa todo para Israel? Muchos se han preguntado si ha cumplido Israel la profecía que se encuentra, véanla en Isaías 17:1, dice así. Hay una profecía sobre Damasco. Repito, una de las ciudades más grandes, más antiguas del mundo. Y esta profecía dice así, Isaías 17:1, profecía sobre Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Escuchen, cuando los asirios entraron hace 2700 años, 700 años antes de Cristo, Asiria, ¿verdad?, no destruyeron la ciudad de Damasco. En el siglo 12 y 13 después de Cristo, los cruzados entraron a Damasco y no destruyeron la ciudad. Ahora estos rebeldes acaban de entrar a Damasco y la ciudad está intacta. Entonces, ¿qué respondo? Esta no es la profecía que se va a cumplir. La destrucción de Damasco vendrá, no sé, en el futuro. Pero todavía esta profecía no se ha cumplido. Además, vemos nosotros también, ¿verdad?, que Netanyahu se convierte ahora en un líder impresionante, de los más grandes de Israel. Ha probado ser eso precisamente. Además, la mayoría del gabinete del presidente Trump, que el 20 de enero toma posesión de la Casa Blanca, la mayoría son sionistas, o sea, apoyan a Israel. Y este término ha sido tan pervertido y tan mal interpretado porque hay un sionismo de un grupo de judíos que no anhelan realmente ni aman a Israel, porque la palabra sionista verdaderamente en sus raíces significa todos aquellos que aman que tengan una tierra donde vivir. Por eso nació el sionismo en el siglo XIX. Entonces, este es el verdadero sionismo. Pero ahora los sionistas les llaman a aquellos todos, por ejemplo, George Soros, uno de los millonarios más grandes del mundo, es judío y odia a Israel por el amor de Dios. Así como hay mexicanos. ¿Cuántos mexicanos odian a México? No, yo no, México, yo nada más me sé la de Juan Charrasqueado. Pues aunque sepas Juan Charrasqueado y cantes como los Panchos, etcétera, etcétera, la forma como tú vives, no tienes nada de patriota. Porque te importa más la posición política y un gobierno y haces a un lado tus convicciones y de patriota no tienes nada. No es cierto que amas a México. Y es el tiempo de los patriotas ya, como está haciendo en Estados Unidos, como tiene que hacer en el mundo entero. Que nos levantemos y que sepamos que amamos a nuestro país, por lo cual oramos por nuestro país. Es el tiempo de volvernos a la familia, es el tiempo de orar por nuestra nación. Ese tiempo ha llegado, porque el mundo va a quedar completamente devastado en cuanto el anticristo surja en el escenario mundial. Ahora veamos este conflicto con un microscopio o con más detalles. Este conflicto es mucho más peligroso de lo que pudiéramos imaginar y las profecías bíblicas se están cumpliendo al pie de la letra. Número 1, veamos lo que no sabemos todavía.
Y vamos a ver rápidamente lo que sí sabemos. Número uno, no sabemos todavía cuánto territorio Turquía va a controlar. Porque todos los rebeldes ahorita están bajo el presidente Erdogan. Número dos, no sabemos si los grupos islámicos que están ahorita en Turquía van a ser fieles a Turquía, o habrá un tiempo cuando se rebelen contra Erdogan y se independicen de Turquía, cosa que lo veo muy, pero muy difícil. No sabemos tampoco qué hará Israel en Siria. Ahorita Netanyahu no va a entrar a Siria, no va a perseguir a nadie, va a estar solamente cuidando, resguardando las fronteras con Israel, nada más. Y ahorita, repito, acaban de tomar el monte Hermón para proteger que los rebeldes no se acerquen más a la orilla del norte de las colinas del Golán. ¿Qué ha sucedido actualmente? Assad huyó a Rusia después de 50 años de dictadura. Rusia ya sacó su flota naval impresionante, increíble, dándonos a entender que Rusia no está en la profecía de Gog y Magog, que durante años por tradiciones se enseñó que Gog y Magog era Rusia que vendría en contra de Israel. Aquí queda esto completamente fuera de la ecuación bíblica profética de Dios. Número dos, Irán está debilitado, es verdad. Ahorita ya no podrá controlar Siria, ni el Líbano, ni a los grupos terroristas. Irán había controlado a Libia, a Irak, a Siria y a Yemen. 4 naciones árabes. Irán era la mamá de estos 4 pollitos, que eran los terroristas del mundo entero, que fueron usados como puente para transportar. De Irán mandaba el transporte a Irak, de Irak a Libia y de Libia a Siria. Entonces era una cadena que Irán formó, que los judíos con sus aviones descubrieron, y en cuanto se dieron cuenta que estaba esta cadena con todas las armas de Irán llevadas a Siria, Siria se iba a convertir en un foco impresionante para destruir Israel. Y viene la mano de Dios y en 10 días se acaba esto. Impresionante, increíble. Nación tan poderosa como Rusia ha quedado humillada Rusia ante el mundo. Eso lo hace peligrosa también, porque Rusia no tiene, ya no tiene base naval, no tiene infantería, pidió 30,000 soldados de Norcorea, no tiene una aviación Rusia, tiene submarinos, nada más, y tiene cabezas nucleares. Entonces eso lo hace más peligroso, y Putin, siendo una estratega militar, no quiere aventarse con usar las armas nucleares porque sabe las consecuencias. Si usa un misil nuclear en Ucrania, que aunque no pertenece a la OTAN, va a contaminar la radiación de la bomba nuclear de Ucrania a Polonia, a Rumanía, a Alemania, y entonces la Unión Europea va a entrar ahora sí a defender a Ucrania y lanzarse contra Rusia. Putin es demasiado inteligente para hacer esto, pero lo va a hacer en los próximos días o no sé meses, porque está muy acorralado, igual que Irán. Está como un AliExpress el mundo entero. Ahora el eje maligno, que ha sido roto temporalmente, ¿verdad?, se ha convertido completamente ya en Turquía. En tercer lugar, este conflicto ahora se puede globalizar por el apoyo de Turquía, Qatar y Siria a los grupos yihadistas islámicos. Todos los grupos terroristas en el mundo actualmente ya encontraron una base, cuarteles generales, Siria. Y eso lo hace peligroso también para la situación de Israel. Ahora Turquía es el papá, repito, del Medio Oriente, y es interesante que cuando Siria parece perdida, Siria, ¿y abrieron los oídos? Siria será la nación de donde surgirá el anticristo. Siria es la nación de donde surgirá el anticristo. El anticristo surgirá de la antigua Babilonia, que es Irak, Siria y el Líbano, como lo vamos a ver en las otras conferencias, sin ningún lugar a dudas. Y la Biblia le llama al anticristo
Isaías 10, Miqueas 5, del 4 al 5, Isaías 14, Ezequiel capítulo 31, le llama el asirio. Jamás se le llama Gog al anticristo, ni se dice que viene de Rusia. Rusia ni aparece en las profecías bíblicas. Pero vemos nosotros como estudiantes de la Biblia que mientras más nos acercamos, más luz tenemos y tenemos que reconocer y decir: Señor, en esto no estaba yo completamente, no quise ser dogmático, pero veo claramente ahora con más luz que tú estás acomodando las piezas para que podamos seguir esta luz y enseñárselas a ustedes. Y ustedes conozcan más profundamente la palabra de Dios. Yo les dije que era un hecho inusitado, precisamente por eso, porque es la zona del Medio Oriente donde el anticristo surgirá. Y el anticristo será musulmán. Fíjense lo que le estoy diciendo. El anticristo será musulmán. Para que yo les diga esto, necesito tener bastante información de muchos estudios claramente corroborados, que conforme van pasando los eventos se va comprobando claramente que tiene que ser islámico. Y la ley Sharia es la ley que dice Daniel 7:25, que quitará las leyes y quitará los tiempos, porque ellos tienen otro calendario que nosotros no tenemos. Para el Islam, el año 1 es el año 622 después de Cristo, cuando Mahoma salió de la ciudad de Medina y de la ciudad de Arabia Saudita. Y entonces el calendario de ellos es completamente diferente. Y esto va a ser lo que va a ser el anticristo. Veámoslo rápidamente. No quiero que se vayan aquí con algo atorado. Vean Isaías 10. Rápidamente un botón de muestra y lo vamos a desarrollar en la segunda conferencia. Isaías capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, que es la Siria actual. Esto fue escrito hace 2650 años aproximadamente. Oh Asiria, báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, que es Israel. Porque cuando venga el anticristo, Israel ha apostatado, ha firmado un pacto de muerte con el anticristo, para que quite despojos, arrebete presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, ¿esto ya sucedió? ¿Cuándo va a suceder esto? Hasta la segunda venida de Cristo. Cuando acabe Dios con su plan con Israel, castigará el fruto de la soberbia del corazón. ¿De quién? Del rey de Asiria. Y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, aquí le está hablando al anticristo ya Dios: con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros. Derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Esto nunca en la historia se ha cumplido. ¿Quién lo cumplirá? El rey de Siria, que ya después lo vamos a comparar con los otros pasajes, con Daniel capítulo 8, que es la evidencia ya más grande que hay, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos en el punto culminante donde se va a centrar la luz, el foco en la área geográfica donde se va a llevar a cabo la más grande intervención de los poderes del mal en el mundo, la región del Medio Oriente, donde Rusia no va a poder competir ya contra los musulmanes, donde Turquía está involucrado en el gobierno del anticristo, y donde Irán también está involucrado en el gobierno del anticristo. Aparece con el nombre de Persia en Ezequiel 38, Irán, y todas estas naciones que forman parte o formarán parte del G10, de las últimas 10 naciones de Apocalipsis 17, o los 10 cuernos de Daniel, y los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, y los 10 cuernos
de la bestia de Apocalipsis 17, 11 y 13 de Apocalipsis van a juntar para mezclarse, y cuando se junten las 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, de una de ellas surge el anticristo, y el 80% de las naciones del anticristo serán musulmanas. Las naciones de Europa casi no aparecen en las profecías contra las cuales Cristo va a luchar cuando Él venga en su segunda venida. Y el que tenga oídos, que oiga. Y el que tenga un corazón en esta mañana de arrepentimiento y de dolor por tus pecados, arrepiéntete. Pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tu esposo, pidámosle perdón a nuestros hijos. Hijos, pídanle perdón a sus padres. Remedia las cosas que has hecho mal en tu vida, porque si tú mantienes el mismo camino y tú no te arrepientes, cuando tú oyes la voz del Señor, será demasiado tarde. El arrepentimiento no es cuando tú quieras. Bueno, ya cuando vaya en la ambulancia y cuando ya, y el corazón, Señor, perdóname. ¿Sabes una cosa? Dios no puede ser burlado. Y solo hay un caso en toda la Biblia de una persona que se convierte a la hora de la muerte. Un solo caso. El ladrón junto a la cruz. Un solo caso. El ladrón junto a la cruz, dándonos a entender que si tú llegas a las vísperas de tu muerte o de tu enfermedad y cuando oíste la voz de Dios no lo hiciste, Dios no te vuelve a hablar, porque creíste que te podías burlar de Él. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de tu decisión. Vengan a la cruz, arrepiéntete de tu vida, pídele perdón a Dios, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. El camino del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, Señor, porque tú le prometiste a tu profeta Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Estas palabras séllalas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos cada vez van a proceder más impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y te damos gracias, Señor, porque lo que nos da entendimiento es la presencia de tu Espíritu en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque eres misericordioso, clemente. Clama, oh alma mía, a Jehová, y no te olvides. Nunca nos olvidemos de ninguno de todos sus beneficios, de la familia que nos ha dado, el matrimonio que nos ha dado, la casa que nos ha dado, los hijos que tenemos, la salud que tenemos todavía. Él es el que sana todas tus dolencias y todas tus enfermedades. Él es el que rescata nuestra vida del hoyo, nos corona de favores y misericordias, porque grande, grande es Jehová, y su misericordia más alta que los cielos. Nunca te dejaré, dice el Señor, nunca los abandonaré. Siempre estaré con ustedes, hoy más que nunca. Óiganme, dice el Señor, oye la voz de mi palabra, porque son fieles y verdaderas. El tiempo ha llegado, preparémonos para encontrarnos con Dios. Ven a la cruz en esta mañana, cualquiera de ustedes que nos escucha también por la televisión, y dile a Dios: perdona mis pecados, me arrepiento de mi vida sinceramente. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos, y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días después de ser crucificado, muerto y enterrado, resucitaste a los 3 días para darme la esperanza de algún día volver a vivir después de esta vida eternamente contigo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Bellas palabras hemos oído en esta mañana. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán.
No hay libro más maravilloso que las Sagradas Escrituras. No hay un tiempo más precioso que este que estamos viviendo nosotros. Ya nos vamos, hermanos. Imagínate nada más, ¿no? Que un día vamos así, de repente abrir los ojos y estamos como Jesús. Adiós cáncer, adiós muerte, adiós pobreza, adiós dolor, adiós lágrimas, adiós angustia, adiós estrés, adiós incertidumbre. Las cosas viejas pasaron y ahora todas van a ser hechas nuevas, aparte en el cielo con el Señor Jesucristo. Y vamos a regresar otra vez, pero no a Tlalnepantla, a Jerusalén. Y nos vamos a volver a ver. ¿Qué hubo, Panchito? ¿Qué hubo, mi buen Juan? Ven para acá. Tú sí, muchos de nuestros hijos van a estar con nosotros. Muchos familiares los vamos a volver a ver. Muchos ahorita son viejitos y nos vamos acabando celularmente. Vamos a tener un cuerpo completamente nuevo y vamos a ver, mira, esa era Doña Chole. Y ahora parece princesa. Todo esto nos tiene Dios reservado para que nos motive a saber que aunque estamos angustiados en todo, pero no estamos desesperados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en nuestros cuerpos la vida de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste. Dios está viviendo a través de nosotros para que nosotros manifestemos a nuestros hijos quién es Jesús, a la familia quién es Jesús, a la gente quién es Jesús, en la escuela quién es Jesús. Es nuestra vida, carta abierta que la gente ve y las palabras sobran. Es nuestro testimonio, como vivimos, como la gente vendrá a la cruz. Y es el tiempo de volvernos a Dios. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos. Se dio hace 1 o 2 semanas, que es un evento inusitado, admirable, increíble, asombroso, que nadie, ni comentaristas, escritores, mucho menos, desde luego, politólogos, ni cristianos, ni yo siquiera, o los que estudiamos las profecías, íbamos a poder imaginarnos que Rusia se iba a salir de Siria junto con Irán. Simplemente porque Rusia tenía ahí en Siria la única base naval en el mar Mediterráneo. Y pues durante muchos años estuvo tratando de enseñar de que Rusia, en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, que se describe la guerra famosa de Gog y Magog, era Rusia. Y con esto, ¿verdad?, viene a desbaratarse todo aquello que se había construido como una interpretación, ¿verdad?, que dice la Biblia en 1 Corintios 8, lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos de saber.
Entonces, mientras más avanzamos hacia la culminación del plan de Dios, más luz comenzamos a entender, y lo mismo pasa con la educación primaria. Cuando llegas a la primer año de primaria, comienzas a iniciar a sumar, pasas a restar, pasas a dividir, raíz cuadrada, llegas a la secundaria, álgebra, y mientras más vas avanzando, ¿qué cosa? Más vas abriendo el entendimiento sobre las matemáticas. Cuando estudias un idioma, el japonés, inglés, la A, la B, la C, lo mismo es con la Biblia. En la Biblia hay niños cristianos, otros están en la secundaria en la Biblia, muchos de ustedes en la preparatoria, otros en la universidad, pero nunca nos vamos a graduar hasta que estemos con Él. Y todavía seguiremos aprendiendo con Él. Entonces, este conflicto en Siria es muy importante, es muy interesante, porque las profecías bíblicas han comenzado a cumplirse con una velocidad inusitada. Vean rápidamente en Romanos capítulo 9, un versículo muy interesante al respecto. Romanos capítulo 9, versículo 28. Romanos 9, 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En otras palabras, esta palabra prontitud, que es la palabra griega suntemos, significa con velocidad inesperada, vertiginosa, cuando menos nos demos cuenta. Y esto que pasó en Siria, vuelvo a repetir, fue inusitado. Nadie podía imaginarse que esto iba a suceder. Y sucedió en menos de 10 días. En 10 días ya estaban los grupos rebeldes, financiados por Turquía y por Qatar, habían tomado Alepo, Hom, hasta que llegaron a la ciudad de Damasco, que es la capital. Pero sucedió tan rápido todo, y así van a seguir sucediendo los eventos en el mundo. De repente Putin comienza a invadir Ucrania, ahora China quiere invadir Taiwán, Corea del Norte quiere invadir Corea del Sur, y estamos en un mundo muy conflictivo donde muchos intereses políticos y económicos se están llevando a cabo. Y necesitamos esta guía que es la Biblia para que no perdamos el camino. Toda esta semana me hablaban y me decían, oiga, por favor, denos una opinión, grabe un programa, porque tantas opiniones de lo que pasó en Siria, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y una de las cosas que he aprendido al enseñar la Biblia, y después de que sucede un evento, es no precipitarnos en decir qué está pasando. Por ejemplo, cuando derramaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Decían que era la Babilonia de Apocalipsis 18 que estaba cayendo. Cuando las lunas de sangre aparecieron, se está cumpliendo la profecía de Joel capítulo 2. Y se adelantan tantas personas con el propósito de tener seguidores, de con un amarillismo profético no sano, viciado completamente, cantidad de redes sociales y cristianos y no cristianos con otros motivos equivocados para poder llamar la atención. Y hasta este día Dios me puso en mi corazón no solamente dar un reporte, sino es tan profundo esto que Dios puso en mi corazón dar una serie. O sea, varias conferencias, no sé, 4, 5, 6, vamos a llevar a cabo para poder tener el panorama completo, porque creo que va a ser una de las series más importantes que he compartido en dónde se encuentra el mundo actualmente y lo cerca que estamos de las profecías de que Cristo viene en cualquier momento por nosotros. Veamos en primer lugar en esta tarde lo siguiente. No cabe duda que Dios, el Espíritu Santo, ha comenzado a revelar
que el Islam jugará un papel central en los eventos de los últimos tiempos. Me escucharon muy bien. Las últimas naciones con las cuales Cristo va a pelear en la guerra del Armagedón serán naciones islámicas. El grupo de naciones que va a formar el anticristo serán naciones islámicas. Y cuando comenzamos a entender, por ejemplo, 1973 aproximadamente, Irán se lleva casi a 200 personas como rehenes a Entebbe en África y entran a la embajada americana, los amarran a todos y por primera vez comenzó a sonar el nombre de Irán. Un grupo impresionantemente entrenado de judíos, entre ellos el hermano del actual ministro Benjamín Netanyahu, fue el único en morir en ese rescate en Entebbe, África, cuando fueron impresionantemente en la noche, llegaron con los aviones, sin que nadie se dio cuenta, se imaginan, rescataron a 202 casi diplomáticos y ciudadanos americanos. Y el primero en bajarse el avión fue Natán, el hermano del actual ministro Benjamín Netanyahu, y fue el único que mataron. Entonces, este estudio que vamos a ver nosotros tiene como propósito que tengamos una comprensión mucho más profunda, vamos a ahondar, vamos a hacer pozos ahora sí, acerca de cómo se están desarrollando, con qué rapidez, con qué velocidad va el mundo, que es tan rápido que mucha gente se va a quedar así y va a decir, ontoy. Y como en los días de Noé, comían, bebían, se daban en casamiento y no entendieron. Bueno, ¿qué hay de malo comer, beber y darse en casamiento? Eso no son pecados. No dice la Biblia como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de cuando los Nefilim y los ángeles se mezclaron con mujeres en el diluvio, antes del diluvio. Dice, comían, bebían y se iban en casamiento. O sea, cuando todo esto comienza a suceder, el mundo no va a estar preparado. Cada quien en su rollo, ¿verdad? Me meto en mi círculo. Yo soy doctor, pues nada más, doctor, mi clínica, abogado, yo soy nada más, vendo tortas, nada más me preocupa vender mis tortas, dinero, poder sobrevivir, etcétera, etcétera. Y comenzamos cada quien a formar una cárcel individual como seres humanos, donde nos comenzamos a desalinear y a olvidar, número uno, de nuestra familia, que es la principal responsabilidad para un varón cristiano, principalmente para nosotros los varones, a quienes Dios nos ha encargado nuestra familia, de darles a nuestros hijos un buen ejemplo. Mi esposa tiene que ser la reina. Y te dice Dios, ay de a ti, Pancho Pistolas, el día que le pongas una mano a tu esposa, el día que dejes de ser caballero con ella, el día que dejes de tener detalles con ella, el día que cuando se suba al carro ya no le abras la puerta para que se suba, sino al revés, la quieres que se vaya en la cajuela. Ya tienes meses o años que no le mandas un ramo de flores, ya no le dices amor. Y cuando llegamos a ese punto en la vida, porque estamos tan enfrascados nada más, business, el negocio, hacer dinero, etcétera, etcétera, y se nos olvida lo principal, nuestros hijos. Ya hace mucho que no te vas con él a patinar, al boliche, a ver una película con tu hijo, con tu hija, etcétera, etcétera. Comenzamos a creer que somos cristianos y que con venir el domingo a la iglesia es suficiente. Y es el tiempo en que Dios comienza a sacudir todas las cosas para mostrarnos que la familia tenemos que ponerle la principal prioridad en nuestra vida cristiana. Y cuando hagamos eso, podemos entender y podemos agradar a Dios. Entonces, yo le digo a mis pastores continuamente, la iglesia y el ministerio no es nuestra prioridad, es mi esposa y nuestros hijos. En cuarto lugar, el ministerio. Igual en tu trabajo.
tu clínica, tu bufete jurídico, tu pastel de tortas, tu pastel de chile, tu tienda de chiles rellenos, tu taller de carpintería, de mecánica, no es tu prioridad. Tu prioridad es tu esposa y tus hijos. Y Dios va a bendecir tu negocio o en lo que estás involucrado cuando tú le des prioridad a tu familia. Nunca se te olvide eso, porque es la palabra de Dios. En Daniel capítulo 12, vean ustedes Daniel capítulo 12, Dios le reveló al profeta Daniel que la verdadera comprensión de sus profecías, de todas las que Dios le dio a Daniel, permanecerían selladas hasta el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Daniel 12, versículo 4 y versículo 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y séllalas, o sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento se aumentará, que son evidencias que hemos visto en el siglo XX. Del burro brincamos casi en 6,000 años al motor de gasolina, hasta el siglo XX. 1904-1905, el primer carro modelo Ford que corría 25 kilómetros por hora. 1906, los hermanos Albright intentan por primera vez volar. Del burro brincamos al motor de gasolina en menos de 50 años del siglo XX. Se inventa la gasolina, se inventa la penicilina, la fisión nuclear de las bombas atómicas, el hombre llega a la luna, la primera plataforma especial, el internet, el iPhone, los chips, todos los inventos que en toda la historia no se alcanzaron en el siglo pasado. Y entramos al siglo XXI y vamos, verá como cohete, ya que Marte, la robotización, la agenda esto, la agenda que acá, que por aquí, estamos en un mundo pero que va a una velocidad impresionante y toda esta tecnología el mundo la está usando desgraciadamente para el mal. Todo tiene una tendencia a la descomposición porque los seres humanos sacan de la ecuación a Dios y a su familia. Y nada puede funcionar si mi familia está mal. No voy a alcanzar nada en la vida y si lo alcanzo sin mi familia, las bendiciones, ya tengo dinero y ya llegué a gobernador y ya soy diputado y ya soy senador y ya soy presidente de la república. Aunque llegues a la cúspide y a la punta de tu éxito y te sientes allá arriba como Dios y como trono, si pierdes tu familia, se convierte todo eso en maldiciones. Dios convierte en maldiciones cuando tú llegas a, es lo que querías, te lo voy a dar. Ya querías un puesto, querías esto, querías fama, querías publicidad, querías ser un artista que te conocieran todos, vendiste tu cuerpo, vendiste esto, aquello, todo lo que tú hiciste lo sacrificaste a tu familia para estar donde tú estás. Pues ahora que tú alcances eso, voy a darte una lección. Te vas a dar cuenta que no vas a poder disfrutar nada de lo que has alcanzado, porque Dios no puede ser burlado. Qué lección tan importante Dios nos da. Sella las palabras hasta el tiempo del fin. Versículo 9, él respondió a Daniel, pues estas palabras, lo vuelve a repetir, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto fue escrito hace 2600 años. Daniel, van a pasar 2600 años. Van a pasar 2600 años y nadie lo que te acabo de revelar lo va a entender. Pero en el tiempo del fin, el Espíritu Santo va a abrir y quitarle los sellos. Y la generación que viva en el tiempo del fin van a entender. Como lo estamos comprendiendo y nosotros somos esa generación. Gracias a Dios. Dios ha comenzado pues a darnos entendimiento de los tiempos que estamos viviendo para que no permanezcamos ignorantes de su voluntad. Al contrario,
es el tiempo de volvernos a Dios, el tiempo de examinar nuestra vida, cómo está mi relación en mi matrimonio, cómo está nuestra relación con mis hijos, cómo están mis relaciones con mis padres, ustedes como jóvenes. Es tiempo de poder arrepentirnos y de volvernos a Dios con todo el corazón. Vamos a ver en esta serie las increíbles similaridades entre las doctrinas islámicas de los últimos días y las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Es increíble. Y claro que si tú no conoces la teología del Islam, casi nada del Corán, pues lo que oímos de los musulmanes es muy, muy reducido, muy limitado. Pero cuando comenzamos a profundizar qué es lo que ellos creen, comenzamos a entender por qué tomaron Siria, por qué se levantó el grupo Al-Qaeda, ISIS, los Hezbollah, los de Hamas, los talibanes en Afganistán, Pakistán. Comenzamos a entender que la mente de los que viven en el Oriente es diametralmente opuesta a la mente de nosotros que vivimos en el Occidente, el continente americano y en Europa. Pensamos completamente diferente como piensan ellos. Por ejemplo, dentro de la ley Sharia, que es el Islam, una mujer musulmana no se puede casar con un hombre musulmán, pero los hombres sí. Los hombres sí se pueden casar con mujeres no musulmanas. En la ley Sharia, si una mujer comete adulterio, el esposo le puede cortar la cabeza o matarla a pedradas. Cualquiera de las dos cosas. Dentro de la ley musulmana, se les ha prometido a los hombres, no a las mujeres, que si mueren como mártires, van a esperarlos 72 vírgenes allá arriba en el cielo. Porque le prometió eso Alá a Mahoma. Y por eso los hombres se avientan a morir como mártires. Pero pregunta, ¿por qué las mujeres también hay mártires musulmanas que también se ponen bombas para morir como mártires? ¿Cuál es su motivación de esas mujeres? Simplemente el miedo. ¿Por qué? Porque Alá le dijo a Mahoma que las mujeres, que el infierno estaba lleno de mujeres. Y que la única forma en la que iban a librarse del infierno era muriendo como mártires. Vean ustedes el pensamiento, ¿verdad?, troglodita, prehistórico, irrazonable para nosotros en el occidente, de cómo piensan ellos. Entonces, cuando comenzamos a entender la forma de pensar de ellos, entendemos que son ellos los que quieren llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Porque el plan del Islam es el siguiente. Todo el Medio Oriente, vamos a ver, Egipto, Jordania, Siria, Irak, el Líbano. Son 5 naciones principalmente árabes alrededor de Israel. Y podemos ya agregar, bueno, las que están juntos, ¿verdad?, que son ya Irak, Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Pero el plan de ellos es que el Medio Oriente tiene que ser dominado por ellos. Pero hay un problema muy grande, que en medio de ellos está Israel. Israel piensa como nosotros los occidentales. Israel tiene una religión que no es como la de ellos. Israel tiene tradiciones culturales judio-cristianas como las de nosotros los occidentales, que no es la de ellos. Israel tiene una política, es la única nación democrática. Y allá todos son dictaduras. Y casi siempre gobiernan los ayatolas como en Irán o los movimientos religiosos. Entonces es un estorbo Israel en medio de ellos. Y desde que llegaron en el 48 su objetivo es exterminarlos. Porque son el patito feo en medio de un grupo, de una pandilla que no quiere juntarse con ellos. Y su objetivo es exterminar el Estado de Israel. Cuando comenzamos a entender todo esto, comenzamos a entender de qué forma, por ejemplo, ahora el 7 de octubre del siglo pasado, siglo XX, 7 de octubre, entraron más de 2,000 terroristas a Israel, rompieron los sensores de la frontera con Gaza y entraron a matar a 1,200 judíos civiles
y llevarse rehenes a 250 personas. Entraron a las casas de los judíos, mataron a los bebés, mataron a los hijos, violaron a todas las mujeres, les abrieron de acá hasta acá a las mujeres, a los hombres las mataron enfrente de ellos. Hicieron una masacre satánica, cruel, sanguinaria, inmunda. Y después, cuando Israel va a perseguirlos a Gaza, Israel manda aviones a Gaza, aventando cantidad de panfletos y de recados: por favor váyanse al sur de Gaza, porque vamos a entrar a buscar a estos criminales. Cualquier país haría lo mismo. Entran a México de cualquier frontera y matan aquí a mexicanos. El gobierno tiene la responsabilidad de proteger nuestra propiedad y nuestras libertades individuales. Cualquier gobierno en el mundo tiene esa responsabilidad: defender a sus ciudadanos, que no vuelva a suceder lo mismo. Y eso fue lo que hizo Israel. Y cuando comenzó la persecución, pues entraron a Gaza y encontraron que los terroristas de Hamás no traían la ropa como en las guerras normales. En la Segunda Guerra Mundial los americanos estaban vestidos de verde, los alemanes de negro. Entonces tú sabías quién era tu enemigo, ¿verdad? Si era alguien con el casco negro, es un alemán, tírale. Pero aquí entran y todos están vestidos de civiles. Entonces entran a una casa y la señora está sentada con su abrigo, con su zarape de Saltillo, no sé de dónde, con la ametralladora aquí guardada. Los jardines de niños llenos de bombas, lanzabombas. Los mercados llenos de lanzabombas, a propósito, para que cuando Israel hiciera algo los acusaran de genocidio, los acusaran de que son víctimas. Y todas las estadísticas y la narrativa que se publicó en los medios de comunicación provenía del grupo terrorista Hamás. Todo esto es muy importante porque mientras vamos entendiendo, vamos a darnos cuenta de dos cosas. Por un lado, el mundo entero, todos los medios de comunicación, todos los medios de radio, a teatro, Hollywood, etcétera, etcétera, están controlados por Satanás. 1 Juan 5:19. El mundo está bajo un poder maligno. Hay una influencia, una energía que está controlando a los seres humanos, desviándonos, tratando de volvernos locos, de que no creamos la verdad, que sigamos en la vida de pecado que llegamos viendo para acabar en el infierno. Y cuando venimos a la Biblia y recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo nos saca del mundo, dice, fuimos trasladados de un reino de tinieblas al reino de la luz. Y ahora estamos bajo la luz, ahora tengo luz, ahora ya sé dónde estoy, ya sé quién soy ahora. Ahora entiendo, mira, el mundo no lo había visto yo así, a mi familia yo no la había visto así. Yo no sabía que a mi esposa no es tómala y déjala, que no es mi sirvienta como decían los griegos, ni tampoco para la cama nada más. No, ahora me doy cuenta que es el objeto más sagrado que tengo después de Dios, mi esposa y mis hijos. Ahora mi trabajo va a ser para ayudar a Dios. Comenzamos a cambiar radicalmente nuestra manera de vivir. Si es que la has cambiado ya, si es que te llamas cristiano, porque si no hay un cambio radical y una forma diferente de percibir la vida, eres religioso, eres pura religiosidad, pero tu vida no ha sido transformada por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Entonces ahora comenzamos a ver las cosas como son y a darnos cuenta que todos son mentiras. Las narrativas de los gobiernos, la diplomacia de los gobiernos, el propósito y motivo equivocado de las guerras, hacer dinero, intereses políticos, que todo mundo defiende. No hay nadie ya con convicciones, ya no hay verdades absolutas, hay verdades relativas. Ahora mi verdad, mira, es esta, y tú tienes tu verdad, Pancho. ¿Sabes una cosa? Pues yo soy gay y me vas a respetar, y tú no eres, no hay ningún problema, respétame. Claro, no te respeto, no me voy a meter contigo, pero ¿sabes una cosa? Yo estoy bien. Ese es el punto de vista relativo, donde la persona puede comenzar a creer que yo puedo determinar qué es bueno y qué es malo. Cuando el expresidente Ronald Reagan aterrizó una vez en Washington, se acercó un periodista de CNN, por cierto,
y le preguntó qué él pensaba del homosexualismo. Y el presidente Reagan le contestó al periodista: no importa lo que yo piense, sino pienso como lo que la Biblia dice. Las opiniones de los hombres, pues yo pienso esto, ¿qué importa? Ay, pues ahora a los que hay que escuchar son a los artistas de Hollywood. Ahora todos los artistas de Hollywood los ponen o de presidentes o los ponen deportista y fulana de tal y Taylor Swift y y el otro y tal, y George Clooney dijo que este es Trump. ¿Quiénes son ellos? Todos exdivorciados, 4 o 5 mujeres, transgénero, orgías que hacen. Ellos son los que ponen a opinar del mundo, de la moral, por el amor de Dios. Fue lo que hizo el gobierno demócrata con la administración pasada, el presidente Biden. Kamala Harris tenía todo Hollywood apoyándola, claro. Porque si perdía Kamala Harris, el presidente Trump iba a desempolvar y a sacar de la coladera todos los nombres de la isla de Epstein, donde comenzaron los políticos y senadores norteamericanos a violar niñas de 15, 16 años, de 13 años. Y nadie los tocó. ¿Por qué? Porque Hollywood financiaba y cubría a todos estos políticos, porque ellos mismos son los que están involucrados en este mundo tan sucio en que estamos viviendo. Y ahora se les voltea todo, ¿verdad? Y de una forma inusitada, de una forma incomprensible, de una forma milagrosa, pierde el Partido Demócrata. A Kamala Harris la apoyaba Hollywood, la apoyaban todos los medios de comunicación, la apoyaban todos los más millonarios del mundo, la apoyaba la ONU, la apoyaba la Organización Mundial de la Salud, la apoyaba el Foro Económico Mundial, la apoyaba la Agenda 2030, la apoyaba el globalismo, tenía todo de su lado. Y de repente, ¡pum!, no sale ella y sale otra persona que está a favor de la familia, en contra del aborto, en que ya no se hagan operaciones transgénero, en que los niños ya tengan el permiso de sus padres para cambiarse de sexo, y viene una revolución total que el diablo odia y que el diablo está en contra de todo aquello que favorezca a la familia. Pero ahora ya lo comprendemos, porque tenemos la Biblia. Pero antes, Trump tiene cara de Rottweiler, no voy a votar por él. Papacito, no vas a votar por la cara que tiene, sino por la agenda. Aprende a ser político y ciudadano. Obama tenía cara de simpático y de empático. Hugo Chávez era lo más chistoso que hay, le caía bien a todo mundo. Si estamos buscando gente simpática, votar por su cara, qué equivocados estamos. ¿No hemos madurado como ciudadanos? Votamos por la agenda. ¿Qué agenda tienes? No me importa que te vistas de Cepillín. ¿Qué agenda tienes? ¿A favor de qué estás? Si estás a favor de la familia, voto por ti. Pero ¿qué desinformación del mundo? Yo estuve en una reunión en Miami y me dijeron una vez, por favor, que acompañara a un pastor en una ciudad de Estados Unidos, porque iba a platicar con más de 60 pastores latinos en Estados Unidos que iban a votar por Kamala Harris. Me dice el pastor, ¿qué les digo? Le dije, diles que se arrepientan. Pero es interesante porque comenzamos a ahondar en este asunto y me dice, mira Armando, le dije, ¿cómo? O sea, no entiendo, ¿de veras son pastores? Me dijo, más de 60 pastores latinos que quieren votar por Kamala Harris. ¿Y cuál es el problema? El problema surgió que comenzó a difundirse en Estados Unidos la narrativa y en el mundo entero, cuando Trump va a sacar a todos los ilegales de Estados Unidos. Y más de la mitad de los pastores latinos en Estados Unidos son ilegales. Vamos a seguir esta línea de lógica elemental. Entonces yo soy pastor, si entra Trump me van a sacar. Pero es una mentira, vuelvo a repetir, eso no fue lo que dijo Trump. Lo que dijo Trump fue que entraron más de casi 1,2 millones de inmigrantes, y ahí los que entraron de ilegales venían grupos terroristas como Hezbollah, venían de Irán, venían de Hamas,
para infiltrarse a Estados Unidos. Y cuando él dijo que iba a sacar a la mayoría legales, nunca dijo que los que ya estaban trabajando, como los que trabajan en jardinería, lavando los coches, los que están haciendo un trabajo completamente honesto, a esos no los van a deportar. Van a deportar a aquellos que tengan antecedentes, que habían estado en la cárcel, que puedan realmente demostrar que tienen tiempo más de 15 o 20 años trabajando en Estados Unidos. Tú eres pastor, no tienes por qué preocuparte. No, el ICE no te va a sacar. ¿Por qué? Porque va a respetar tu trabajo y hay misericordia de parte del gobierno. Pero si difunde esto, no investigan ellos. Y en ese momento yo le dije a este pastor, bueno, si realmente esa es la verdad, ¿qué es más importante? ¿La agenda o mis convicciones como pastor y mi familia? Si yo voy a votar para que no me saquen de Estados Unidos porque soy pastor, y voy a votar al votar por Kamala Harris, le dije a este pastor, diles que van a ser cómplices de asesinato por los abortos. Porque la agenda de la demócrata son 100% a favor del aborto. Y si votas por ella vas a ser cómplice de las cirugías transgénero, de los abortos, de los divorcios, de sostener la agenda LGTB, que desfilen encuerados en las calles. El momento en que tú estás votando por un partido que tú sabes el trasfondo, te haces cómplice inmediatamente. Como dice el dicho de Tlalnepantla, tanto mata el que bata la vaca como el que estira la pata. Pero no fue aquí el dicho, ¿verdad? El Islam ha crecido como ustedes no se imaginan, y su influencia en Europa es absolutamente abrumadora. Nada más en Inglaterra hay más de 35 ciudades donde los alcaldes, aquí les llamamos presidentes municipales, son musulmanes. Francia y Alemania están llenos de millones de musulmanes. Muchos huyeron, la guerra en Siria, la guerra civil, comenzó en el 2011, y huyeron de Siria y de Irak, entraron por Grecia, España, y han venido, ¿verdad?, a invadir completamente Europa. Y no han venido a ayudar a las naciones, han venido a institucionalizar, a declarar, a establecer, a implementar la ley Sharia donde quiera que ellos entren. Hagan de cuenta que llegaron aquí a Tlalnepantla y llegaron un grupo de 10 o 15 musulmanes. Bueno, con mucho gusto, les damos amistad a coreanos, a todo el mundo, ¿verdad? Como Estados Unidos es un país completamente políglota, es un país, es internacional, ¿verdad? Hay de todas las naciones del mundo. No, eres chino, vienes a trabajar con mucho gusto, chino, japonés, alemán, hay trabajo para todos, pero no vengas a imponernos que nosotros que tenemos los fundamentos judeocristianos, que quieras que cambiemos nosotros nuestras tradiciones, nuestra perspectiva del mundo, y a la fuerza, si no lo creemos, nos quieran matar. Porque es la única religión que obliga a que acepten el Islam bajo pena de muerte. Y una mujer que abandone el Islam siendo musulmana está condenada a que la maten a pedradas. En 1979 vemos, ¿verdad?, cómo se espantó el mundo cuando el ayatollah Khomeini de Irán toma la embajada de Estados Unidos con 54 rehenes por 444 días. En ese tiempo muy pocos sabían del Islam. Muy pocos, y casi nadie entendía sus verdaderos motivos. ¿Por qué ese odio contra Estados Unidos y el cristianismo? ¿Por qué? El segundo incidente se llevó en 1993, cuando el World Trade Center fue sacudido por una bomba por musulmanes extremistas, y otra vez no había explicación por qué sigan atacando Estados Unidos o iglesias cristianas, o matando cristianos, o judíos también en Europa. Y el tercer incidente, cuando el Islam ya comenzó a darse cuenta el mundo de que, oye, espérame tantito, aquí este grupo está bastante peligroso, fue el 11 de septiembre del 2001, cuando 19 extremistas musulmanes árabes tomaron 4 aviones comerciales,
2 los estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, 1 contra el Pentágono y otro, el cuarto avión, no pudo llegar a la Casa Blanca porque iba dirigido a estrellarse contra la Casa Blanca, pero los pasajeros del cuarto avión, de alguna forma heroica, ¿verdad?, se levantaron, agarraron a los terroristas, pero el avión se tuvo que estrellar, no pudieron evitar matarse junto con los terroristas. En este tercer incidente ya, el del 11 de septiembre, se vislumbró que era una declaración de guerra del mundo islámico en contra de las naciones occidentales, y el presidente en aquel tiempo, George Bush, inicia lo que se llamó la primera guerra contra el terrorismo. Recordamos que fue la época al principio del siglo en que nos encontramos, que comenzaron a mandar ya aviones en contra de Irak, en contra de Saddam Hussein, que quiso invadir Kuwait y que querían otra vez el control ya quería Saddam Hussein convertirse en el líder del mundo musulmán. Finalmente lo encontraron en un pozo de 3 metros de profundidad, lleno de barbas, lleno de piojos. Los mismos iraquíes, los ciudadanos de Irak, lo ahorcaron y lo juzgaron bajo las leyes de Irak. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el papel del Islam en los últimos días? Y esta es la razón de esta serie. Ya cuando nos damos cuenta que algo está ya muy caliente, como lo que acaba de pasar en Siria, donde ya todo el mundo está ahorita concentrado en lo que pasó en Siria, de una forma repentina, súbita, inesperada, asombrosamente increíble. En 10 días llegan y conquistan y sacan a Rusia y sacan a Irán. Esto es un evento que jamás habíamos visto, con la rapidez con lo que sucedió todo. Una dictadura de 50 años de la familia Assad. Este era el tercer hijo, fue el abuelo, el papá y ahora el hijo. 50 años estuvieron de dictadores en Siria. Él sale corriendo hacia Rusia, Rusia se va y abandona su base naval, sale Irán y se acaban Hezbollah y se acaban los grupos terroristas en contra de Israel. Esto es algo que nos sacude, que nos alarma. Por un lado, tiene su lado positivo, lo dije en la primera conferencia, y su lado negativo. Pero ahorita, todo esto que está pasando, Israel no puede confiarse, porque como ellos no tienen palabra de honor, ni ellos nunca dicen la verdad, esto puede convertirse en un avispero que está pavimentando el camino para que el anticristo surja de esa región geográfica, precisamente del mundo. En los próximos estudios vamos a explorar el papel exacto que el Islam va a jugar a la luz de la Biblia en los tiempos finales. Porque desde el tiempo que estamos ahorita hasta la gran tribulación de Jesucristo, el Islam va a comenzar a gobernar el mundo. Sobre todo cuando el anticristo surja, porque el anticristo va a ser musulmán. No lo sabías, ¿verdad? Yo creí que era judío, hermano. Bueno, hay muchas versiones, interpretaciones, porque en Génesis 49 dice una profecía: la tribu de Dan será como serpiente que salta sobre el caballo. En Daniel capítulo 11, versículo 35 al 37 dice: del Dios de sus padres no hará caso. Eso habla que es judío. O sea, hay 2 o 3 pasajes donde parece que es judío, pero cuando examinas claramente que todos los líderes del Antiguo Testamento, los líderes que ocupan o lo que van a protagonizar el final de los tiempos y el liderazgo de los últimos tiempos, a este líder se le llama el asirio. El asirio. Isaías 10, Isaías 14, Ezequiel 31, Miqueas 5 del 4 al 5. En fin, recorremos el Antiguo Testamento y nos damos cuenta que de dónde sacamos, ¿verdad?, que Putin iba a ser el que iba a encabezar la guerra de Gog y Magog, cuando Rusia ni siquiera aparece en los Estados Unidos. Me adelanto muchísimo a esta serie. Rusia y Estados Unidos van a caer más rápido de lo que nos imaginamos. Europa se va a quedar sin papá ni mamá, solitos,
gas, auxilio, help. ¿Y a quién le van a gritar ayuda? Al Medio Oriente. El Medio Oriente va a brindarles el gas que Europa necesita para sobrevivir y el petróleo, y entonces se van a juntar 5 naciones musulmanas con naciones musulmanas también de Europa, o por lo menos mitad musulmanas, para formar un G10. De acuerdo a Daniel capítulo 12, los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor. Cuando se forme este G10 y se unan 10 naciones, 5 naciones de Europa y 5 en Medio Oriente, de una de ellas surge el anticristo, y el anticristo surge de lo que era la antigua Babilonia. Comienza en Génesis 10 Babilonia, es la segunda nación más importante después de Jerusalén, y termina la Biblia con Babilonia. Comienza con el líder, el primer rebelde del mundo, Nimrod, babilónico, y Babilonia en el Antiguo Testamento era Irak, Siria y el Líbano. Irak, Siria y el Líbano, o la Mesopotamia, que es la tierra entre 2 ríos. Eso es lo que es la Babilonia, y es lo que forman ahorita Irak, Siria y Irak. Son las 3 naciones. De esas 3 naciones, de esa zona geográfica, surge el anticristo. La primera torre de Babel la hicieron en Irak. Abraham fue llamado, ¿de dónde? De Irak, de esa zona también. La civilización donde comenzó, en el Medio Oriente, en esa zona geográfica, y del punto donde comenzó, es un ciclo que tuvo la historia humana, termina donde nació la civilización. La Tercera Guerra Mundial se llevará a cabo en la tierra de Israel, con las naciones musulmanas en su último intento para derrocar a los judíos. Los judíos van a ser traicionados por el Mahdi, el famoso anticristo para nosotros, y entonces va a tener que venir Jesucristo con todos nosotros para combatir con todos los ejércitos del anticristo, y nosotros establecer el reino milenial o el reino mesiánico en este mundo contigo y conmigo. Si tú tal vez esta tarde tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y venir a la cruz de Jesucristo. Veamos nosotros entonces de qué forma vamos a comparar los tiempos bíblicos con las enseñanzas del Corán. Esto es asombroso, y vamos a hacer descubrimientos y revelaciones que van a desafiar nuestras enseñanzas tradicionales, como los que creíamos que Rusia iba a dirigir la invasión contra Israel. Cuando Rusia, de alguna forma, me adelanto también, o va a mandar una bomba ya, está tan arrinconado Putin, igual que Irán. Está tan arrinconado Putin, lo mencioné ayer en el desayuno. Putin no tiene infantería, Putin no tiene aviación, tiene submarinos y el poder nuclear del mundo entero. Putin no se ha atrevido a usar las armas nucleares, porque si las usa contra Ucrania, aunque no pertenece a la OTAN, Ucrania, la radiación invadiría Polonia, Rumanía, Alemania, las naciones que están en la OTAN, y entonces todas las naciones de la OTAN entrarían en contra de Rusia. Y él es demasiado inteligente, no ha perdido la cabeza en este sentido para adelantarse a autodestruirse como ruso. Pero el que sí lo va a ser el que se encuentra ahorita en la Casa Blanca, el expresidente Joe Biden. Ahora que sucedió el papel en las elecciones que ganó el presidente Trump o los republicanos, Kamala Harris huyó a Hawái. Ahora, hace una semana, Assad huyó a Rusia, y ahorita la Casa Blanca, el cuartel de la nación más importante del mundo, que maneja todavía el dólar y el petróleo. En los últimos casi 75 años, la Casa Blanca ahorita está vacía. Solamente el presidente Biden ya ni siquiera asiste a la Casa Blanca, va por acá y va por allá. Y él insiste en que lo único que permanecería en la guerra, permanecería en el poder los demócratas, es con una guerra. Y hace 4 días le ordenó a Zelensky, el presidente de Ucrania, lanza misiles en contra de Moscú. Él está provocando una guerra, porque si hay una guerra, él se queda más tiempo como presidente. Jesús, María y José
y el burrito que los acompaña. De aquí al 20 de enero, escúchenme muy bien, de aquí al 20 de enero del año que entra, que es cuando entra el nuevo presidente, de aquí al 20 de enero el mundo se encuentra a la orilla de un abismo. No sabemos qué puede pasar este mes y los primeros 20 de enero. Van a ser los días más trágicos que hemos vivido hace muchísimos siglos. Los más peligrosos en que el mundo se ha enfrentado. Y por eso les estoy gritando, vuélvanse a sus familias, pídanle perdón a Dios, arrepintámonos de lo que tengamos que arrepentirnos, porque esto está a punto ya de volar. Jesús ya viene por nosotros, como puede ser ahorita saliendo, puede ser mañana, no sé, una semana, pero esto se está precipitando con una rapidez. El Titanic, el barco se está hundiendo, sálvese el que pueda. Quiero terminar con este ejemplo. Antes del Titanic hubo otro barco muy importante que se comenzó a hundir, pero en ese barco iban 25 muchachos cristianos, dicen que pertenecían al grupo, la organización de Salvation Army. Entonces el barco se comenzó a hundir y una muchacha que traía un salvavidas estaba ya nadando y vio a un hombre que se estaba ahogando. Y se quitó el salvavidas la muchacha como de 20, 25 años y le aventó el salvavidas al hombre que se estaba ahogando. Y el hombre que estaba ahogando le dijo a la muchacha, ¿pero por qué me hace el salvavidas? Sálvate, tú estás más joven. Y ella le contestó, es que yo ya sé a dónde voy a ir y usted no. Y si le doy el salvavidas, Dios le está dando tiempo para que se arrepienta y me siga después. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por los amigos. Esta muchacha tenía asegurado su salvación. Digo, no tengo miedo de morir ahogada. Pero usted, si usted se hubiera muerto ahogado y no le doy salvavidas, usted se va al infierno. Tómelo esto como una mano misericordiosa de Dios para que tenga tiempo para arrepentirse. ¿Estás tú seguro también que si tú te murieras hoy mismo, te vas al cielo? Dios te da la oportunidad en esta tarde de perdonarte de tus pecados. Es que usted no sabe lo que yo he hecho. He matado 20 personas, he abortado 10 niños, he sido traficante, he sido homosexual, he sido esto. No importa lo que tú digas que eres. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El ladrón junto a la cruz era borracho, parrandero, jugador, asaltante, todo lo que le puedas poner al ladrón junto a la cruz. Y Jesucristo le dijo a la hora de la muerte, es el único ejemplo en la Biblia, el único ejemplo de una persona que se salva antes de morir, para que no estés confiando que, no, pues ya que vaya yo en la ambulancia y comienzas a unir, ahí le pido perdón a Dios por mis pecados. Tú no te burlas de Dios. Dios te va a contestar y te va a decir, yo te di la oportunidad hace un mes, ahorita ya no te puedo dar la oportunidad. Es cuando oyes mi voz, no te endurezcas. Y hoy Dios te está hablando y te está diciendo que esta oportunidad que hoy te da, tú no sabes si mañana amaneces, ni yo tampoco. Cuando oigas su voz, ven a Cristo, ven a Él, que te va a recibir con los brazos abiertos y todos tus pecados y todas las maldades que tú hayas hecho van a ser completamente enviadas al oriente y al occidente. Y así como están tan distanciados el oriente y el occidente, Dios nunca se volverá a acordar de nuestra vida pasada. Nunca, jamás. Un ejemplo grandísimo es, ¿sabías que se convirtió el Chapo? ¿Cómo es posible que esa? Sí, se convirtió, ¿qué? ¿No te gustó? Se llama gracia. ¿Qué es la gracia? Que Dios nos perdona cuando no lo merecemos. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, a mí siendo perseguidor y asesino de cristianos, yo maté cristianos, yo Pablo, que después convertí en apóstol, Dios me llama y me perdona para que yo sea ejemplo de los que también habían de creer en Él, porque si me perdonó a mí, también a ti te puede perdonar. Porque Él en la cruz pagó exactamente lo que nosotros no podíamos jamás lograr con nuestras buenas obras. Esto se llama la gracia. Y en esta tarde Dios te dé esa gracia
si vienes a la cruz. Oremos. Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, gracias por habernos hecho renacer para una esperanza viva. Que eres tú, Jesús, que venciste la muerte, venciste el pecado y venciste a Satanás. Y ahora nos ofreces resucitado una vida igual que la tuya, resucitada cuando muramos, o tal vez antes, cuando vengas por nosotros. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Simplemente, en este momento, dile a Dios: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida. Ya no quiero ser igual. Sé que yo no tengo el poder para cambiar. Por eso vengo a abrazar tu cruz, porque creo que en esa cruz derramaste tu sangre preciosa para perdonar toda mi vida pasada y darme el poder de vivir la corta vida que me queda con tu poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y por ello, Jesús, mi Señor Jesús, entra a mi corazón. En este instante te reconozco como mi Salvador, que nunca podré jamás hacer nada separado de ti. Dame esas fuerzas que no tengo. Dame ese poder que no tengo para cambiar mi manera de vivir. Por eso vengo a ti, para que tengas misericordia de mi pecador. Te doy las gracias por tan grande salvación, en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias.